Bienvenidos. Hoy vamos a hacer una capacitación o vamos a tratar de navegar a través de los principales productos que hoy estamos ofreciendo en la división de Infection Prevention o prevención de infecciones de Terragene. Para esto, para poder conocer los productos y para poder entender los productos, previamente vamos a ir recorriendo un poco la historia de Terragene, entender quiénes somos, a quiénes ofrecemos nuestros productos, también conocer un poco de procesos básicos relacionados a el lavado, la desinfección, la esterilización, de manera de luego entrar de lleno a cada uno de los productos más importantes que hoy están dentro de la división de Infection Prevention o prevención de infecciones de Terragene. Para comenzar un poco a charlar sobre la historia de Terragene y entender quiénes somos, tenemos que entender que la compañía es una compañía que fue fundada en el año 2006. Hoy, más allá de que vamos a estar focalizados en prevención de infecciones, dentro del grupo Terragene tenemos otras compañías como Protergium, con todo lo que son proteínas inteligentes para el agro, y la incubadora de proyectos Uovo, que eso probablemente lo dejaremos para otra instancia. Tenemos una planta de fabricación muy grande, como pueden ver ahí, son aproximadamente 130.000 metros cuadrados, aproximadamente 400 empleados. De hecho, hoy en la división de Infection Prevention tenemos más de 350 productos, pero por suerte estamos tratando de disminuir el número de productos para cubrir exactamente las mismas necesidades. Tenemos que entender que Terragene en su momento iba tratando de poder fabricar todo lo que cada uno de nuestros usuarios y clientes necesitaban, y eso generó tal vez que hubiera gran diversidad de un producto para un mismo proceso. Eso lo vamos a entender un poquito ahora. Y a modo promedio, este número también es interesante. Estamos teniendo un promedio de crecimiento anual alrededor del 30%, lo cual es súper positivo. En esta diapositiva pueden ver dónde hoy tenemos presencia comercial. Somos una compañía internacional, estamos en todo el mundo. El 90% del negocio de Terragene está fuera de Argentina. Acá pueden ver en esta presentación, en todos los lugares donde tenemos presencia. Esto es más de 60 países y con un modelo de negocios principalmente B2B, business to business, donde tenemos distintos partners, distribuidores exclusivos y no exclusivos en distintos países del mundo. Ahí podemos ver en un color naranja clarito y naranja donde estamos presentes, y en naranja oscuro podemos ver dónde tenemos compañía. Como le contaba, el centro de fabricación o el Manufacturing Facility está aquí en Argentina, particularmente aquí en Alvear. Pero tenemos compañía en Estados Unidos, específicamente en Houston, en Shanghái, en China, en México, en DF, y también en Madrid, en España. Hablar de las fortalezas de Terragene creo que es sumamente importante, nos hace entender cómo es nuestro modelo de negocios, nos hace entender cuál es el corazón de la compañía y hacia dónde vamos. Nos definimos como una compañía de biotecnología, con lo cual innovación está en nuestro ADN. Gran parte de la inversión, gran parte del revenue de Terragene, gran parte de las ganancias se vuelven a depositar en R&D. Tenemos un equipo de R&D muy importante. Recordemos que Rosario y la región se define como casi un polo biotecnológico, con lo cual tenemos muchísimos profesionales altamente capacitados que participan en distintos procesos, no solamente en lo que tiene que ver en investigación y desarrollo, pero también en lo que tiene que ver con calidad e inclusive producción. Vamos a ver en relación a los productos que tenemos, podemos definir que tenemos distintos sectores: el sector de indicadores biológicos, el sector de indicadores químicos, el sector de lavado, el sector de electrónica, hoy como los sectores más importantes, y cada uno con sus tres pilares fundamentales en los cuales está producción, está calidad y por supuesto está investigación y desarrollo, los tres funcionando hacia un mismo objetivo, que es producir productos de excelencia para todo lo que es prevención de infecciones. Y por otro lado, el modelo de negocios que Terragene tiene es un modelo de negocios verticalmente integrado, y para tal vez el que no entienda demasiado esto, un modelo de verticalmente integrado para nosotros significa ser capaces de hacer todo aquí adentro. No solamente los productos, sino inclusive las máquinas en las que fabricamos nuestros productos. Ustedes recuerden o piensen que este es un nicho de mercado muy pequeño,
con lo cual muchas veces encontrar una máquina específica para fabricar el producto que nosotros deseamos no es sencillo, y eso hace que dependamos mucho de nuestro departamento de automación, que son los que están todo el tiempo trabajando en nuevas máquinas, desarrollando nuevas tecnologías, mejorando máquinas existentes. Pero después, a modo de ejemplo, también podemos poner el departamento de electrónica y software, donde desarrollamos nuestras propias autolectoras, nuestro propio software para un montón de aplicaciones. Y básicamente todo esto implica recibir materia cruda o materia prima y con eso fabricar absolutamente todo. Esto nos da una ventaja competitiva muy grande, digamos, porque nos permite tener productos de altísima calidad pero con un precio muy competitivo. Como para adentrarnos específicamente en la división de Infection Prevention o prevención de infecciones, esta figura la van a ver repetidas veces, es básicamente el círculo de procesamiento del material quirúrgico dentro de la central de esterilización. Y empiezan a surgir un montón de dudas, un montón de terminologías que la vamos a ir cubriendo a medida que va avanzando la presentación. Pero básicamente esto muestra de alguna manera qué pasa con el material quirúrgico, el material que se usa en un quirófano y que tiene que ser limpiado, esterilizado o reprocesado para poder usarse de manera segura con el siguiente paciente que va a ser sometido a una cirugía. Nosotros, el corazón de Infection Prevention es básicamente poder ofrecer, fabricar y aplicar distintos tipos de productos para controlar cada una de las etapas que estamos viendo en este círculo de procesamiento de materiales. Esto es fundamental, el corazón de Radiagen está en eso, en controlar de manera segura y eficiente cada uno de los procesos que se llevan adelante dentro de la central de esterilización. Por supuesto, muchos de nuestros productos se pueden aplicar en otros sectores donde se realizan algunos de estos procesos, pero básicamente estamos muy enfocados en healthcare. Sin embargo, como decía, muchos de estos productos se aplican también en otras industrias, como la industria farmacéutica, la industria de alimentos y bebidas y otras industrias más donde se realizan algunos de estos procesos que podemos ver en esta diapositiva, donde tenemos un lavado, tenemos parte de lavado, tenemos desinfección, tenemos la parte de inspección, empaquetamiento, esterilización, y todo se puede volver a utilizar de manera segura con el paciente que va a venir después del primero. Aquí lo que podemos ver es la línea evolutiva de la división de Infection Prevention de Terragene, y como ustedes pueden ver, nosotros hemos evolucionado de una manera horizontal, pero también de una manera vertical. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, de una manera horizontal porque arrancamos, como les decía antes, en el año 2006, fabricando productos para asegurar la calidad o asegurar que el proceso de esterilización se realice de manera correcta. Nuestro primer producto fue un indicador biológico autocontenido para vapor. Y año tras año fuimos incorporando no solamente distintas tecnologías, sino distintos productos, distintas presentaciones. Por ejemplo, indicadores en tiras de esporas, autocontenidos pero con tecnología de fluorescencia, distintas autolectoras para poder hacer la lectura de estos indicadores y para distintos procesos, no solamente para vapor, sino que cubrimos un montón de procesos de esterilización que se llevan adelante en los efectores de salud. Y cuando decía una evolución también de manera vertical es porque unos años después empezamos a desarrollar y producir productos para todo lo que tiene que ver con el control del lavado y la higiene, dos procesos que son sumamente importantes en los efectores de salud. Y no nos quedamos ahí, de hecho también hoy disponemos, como pueden ver en esta figura, un montón de productos para todo lo que tiene que ver con desinfección de ambientes y superficies, un tema que se puso muy en auge desde el momento de la pandemia. Para introducirlos un poquito sobre algunas de nuestras marcas, es importante que nos vayamos familiarizando con las marcas de nuestros productos. Acá podemos ver algunos ejemplos. Como pueden ver, ChemDye es la marca de nuestros indicadores químicos, Bionova es la marca de nuestros indicadores biológicos y de las autolectoras para nuestros indicadores biológicos. Integron es una marca particular de una familia de indicadores químicos que los vamos a ver a medida que avancemos en la presentación. Después tenemos Chem Inc. Chem Inc. es la marca de nuestras tintas. Nosotros no solamente vendemos indicadores químicos, sino también vendemos tintas a otras compañías que fabrican sus propios indicadores químicos. Y ahí podemos ver otros ejemplos de marca. En el medio Syntape, la marca de nuestras cintas para esterilización, Trasanto, un sistema automático de trazabilidad para indicadores químicos, indicadores de lavado y así sucesivamente.
La complejidad y de los procesos de reprocesamiento de material dentro del ámbito de salud lleva a que hay un montón de regulaciones en distintos países que tienen que ser seguidas de manera estricta para asegurarnos y para asegurarse que el proceso se realiza de manera correcta. Como pueden ver, ahí ven idiomas raros, palabras raras, y esto tiene que ver con que son procesos que son sumamente regulados dependiendo del país donde se están utilizando. Y como ya les estaba mostrando, como tenemos presencia en distintos países, esto nos ha llevado al desafío, pero también el orgullo de obtener distintos tipos de acreditaciones y certificaciones internacionales. Ahí a la izquierda de la presentación van a ver las que tal vez considero más relevantes. Por un lado, abajo tenemos ISO 13485, estamos acreditados por ISO 13485, que es una ISO específico para todo lo que es insumos médicos. Nuestros productos están clasificados como insumos médicos. Y también ahí arriba unas siglas que todos debemos conocer o alguna vez hemos escuchado, FDA por Food Drug Administration de los Estados Unidos. Hoy tenemos el orgullo de tener más de 20 productos que están aprobados por FDA y lo que nos permitió de manera directa entrar en el mercado norteamericano. Pero también otros ejemplos de otras certificaciones que tenemos en otros países por la razón que yo les he explicado, que nuestros productos se están ofreciendo en más de 60 países a lo largo de todo el mundo. Vamos a ver ahora un pequeño video institucional que nos explica un poquito quiénes somos. Somos un equipo de profesionales y científicos que nos formamos en la ciencia. Responder con innovación a los nuevos desafíos que plantean las sociedades es nuestro modo de entender las cosas. Desarrollamos más de 300 soluciones para el control y la prevención de infecciones, cubriendo los procesos de lavado, desinfección, higiene y esterilización. Somos la empresa más diversificada del mundo, con el portfolio más completo del mercado. Combinamos investigación y desarrollo con automación, robótica, inteligencia artificial y electrónica, para ser más ágiles, eficientes y confiables. Nos define el I+D, ciencia aplicada a mejorar la vida de las personas, desarrollando productos que ayuden a salvar vidas, brindando rapidez, trazabilidad, exactitud y seguridad en centros médicos, odontológicos, la industria alimenticia y farmacéutica, centrales de materiales estériles de hospitales y clínicas de todo el mundo. Nacimos globales, con oficinas en Argentina, México, Estados Unidos, España y China. Llegamos a más de 70 países bajo los estándares más estrictos, exportando el 95% de nuestra producción. Somos innovación, integración y ciencia aplicada, empujando las barreras de lo conocido, diseñando el futuro. Trabajemos juntos para crear un mundo mejor. Antes de arrancar directamente los productos, vamos a tratar de entender juntos algunos conceptos básicos que vamos a necesitar justamente para poder entender dónde se usan nuestros productos, cómo se usan nuestros productos y por qué se tienen que utilizar nuestros productos. Y vamos a empezar con algunos conceptos básicos que tienen que ver con la desinfección y la esterilización. Básicamente, cuando uno piensa en esterilización y desinfección, yo creo que todos estamos familiarizados de alguna manera. Todos en nuestra casa estamos en algún momento desinfectamos algo o creemos haber esterilizado algo. Y de hecho hay algunas imágenes que nos resultan familiares. Tenemos al principio alguna persona que está limpiando, desinfectando, esterilizando, todavía no lo entendemos, con distintos productos químicos. O ahí en el medio alguien que probablemente fabricará mermeladas o conserva y estará esterilizando esos frascos. Vamos a ver si realmente los está esterilizando. O esa mujer a la derecha que aparentemente está usando vapor para limpiar sus muebles o para desinfectar sus muebles. Vamos a tratar de entender de qué se trata esto. Pero previamente tenemos que entender que acá aparece un protagonista sumamente importante, o aparece un sector sumamente importante que ya se los venía adelantando, que son los efectores de salud, con el ámbito hospitalario. Ahí la situación es sumamente crítica y no es tan relativo como les mostraba recién. Pensemos que en el ámbito hospitalario este es un proceso que tiene que estar muy bien realizado y sumamente controlado, justamente para evitar cualquier tipo de transmisión de enfermedades
producto de un material que no estaba lo suficientemente libre de microorganismos potencialmente patógenos. Acá la situación se pone un poco más compleja. Tenemos que pensar que no hace muchos años atrás, cuando estos procesos no se podían controlar de manera correcta, muchas veces las complicaciones de la cirugía no estaban relacionadas en la cirugía en sí misma, sino en infecciones que muchas veces se adquirían por un acto quirúrgico en el cual se utilizó material que no estaba del todo libre de microorganismos. Y acá aparece otro sector sumamente importante, que muchas veces yo digo que está tras bambalinas, casi nadie lo conoce. Cuando vamos a someternos a una cirugía, conocemos a nuestro cirujano, con suerte al anestesista, pero no sabemos todo lo que hay detrás. Y detrás de todo esto hay un sector sumamente importante que es la central de esterilización, y ahí pueden ver las siglas según la región. En general, en español es CE, pero depende del país, va cambiando, pero en inglés está bastante más estandarizado. En Estados Unidos se la denomina SPD, por Sterile Process Department, y las siglas son un poquito más largas en el resto del mundo, donde se usa CSSD, como pueden ver ahí. Pero básicamente la central de esterilización es un sector donde trabaja muchísima gente, suele estar en el subsuelo o un poco escondido, pero es sumamente grande, trabajan muchas personas, suele trabajar 24/7 y tiene como una misión muy clara que es producir, es ofrecer material seguro, material quirúrgico seguro para ser utilizado en un paciente. Pensemos que muchos de los elementos que se utilizan en una cirugía no son descartables, son muy costosos y se tienen que reutilizar en un paciente. El reprocesamiento de este material es el encargado del reprocesamiento de manera segura es la central de esterilización, y su rol es extremadamente importante, y es muy importante que todos entendamos la existencia y que tengamos por qué es tan importante la misión de la central de esterilización dentro del hospital. Antes de pasar como decía, los productos, vamos a dividir algunos conceptos que son sumamente importantes y tienen que ver con las actividades que se llevan adelante dentro de la central de esterilización. Vamos a tratar de entenderlos entre todos, son conceptos sencillos y que, como ya les adelanté, de alguna manera todos estamos un poco familiarizados. Y básicamente vamos a hablar, como podemos ver acá, de lavado, de limpieza, de desinfección y esterilización. Voy a arrancar con el primer proceso, que es el lavado o la limpieza. Ahí podemos ver en la diapositiva distintas formas o distintas estrategias de realizar el lavado. En el medio podemos ver a una persona haciendo un lavado manual. El lavado manual existe y se realiza, pero también podemos ver arriba, a la derecha, una lavadora termodesinfectora o una lavadora automática. Básicamente, para simplificarlo, es como si fuera un lavavajillas, pero con mucha más tecnología, un poco más complejo. Ese es un lavado automático. Hoy se prioriza o se elige el lavado automático, y básicamente la priorización o el tema de elegir un lavado automático es básicamente relacionado a que nos independizamos del operador que está realizando ese proceso de lavado. Esto es sumamente importante, y todo lo que se pueda automatizar siempre es la elección número uno. También podemos ver en el medio, ahí en el medio de arriba, otro tipo de lavadora que se utiliza mucho en la central de esterilización y en otros lugares como en laboratorios. Parece como si fuera una bacha de acero inoxidable, pero eso es una lavadora de ultrasonido. Las lavadoras de ultrasonido son sumamente interesantes. Si uno la mirara de arriba, pareciera que es una bacha con agua, pero en realidad eso abajo tiene unos elementos que se llaman transductores, que emiten unas ondas de ultrasonido que se transfieren por todo el líquido, y eso genera unas burbujas de vacío que implosionan sobre el material quirúrgico o sobre el material que se lava, dando un proceso que se llama cavitación, y esas implosiones de las burbujas es lo que van haciendo la remoción de la suciedad en el material que se está lavando. Es un proceso muy interesante, sumamente eficiente y muy elegido cuando el material que se está lavando tiene muchos recovecos o endijas, o los bordes son cerrados, donde a veces es difícil llegar con los otros procesos de lavado, como el manual o el que les mostraba recién de lavadoras termodesinfectoras, estos lavavajillas tan complejos. Ahora, ¿qué es el lavado? ¿Qué pasa en el lavado? ¿Por qué el lavado es tan importante? Acá hay algunos conceptos interesantes, y es algo que yo siempre
Tal vez es una pregunta que yo me hice en aquel momento y es una pregunta que me gusta preguntarle al resto. ¿Por qué me interesa el lavado? ¿Para qué voy a lavar? Si total, el paciente ni se entera si el material está sucio, suele estar anestesiado. La verdad que es visual, es una cuestión estética, porque uno podría pensar, si queda algo de resto de sangre en ese material, total después se va a esterilizar, y a lo sumo, ¿qué va a hacer? ¿Va a alterar visualmente el material? Bueno, no, para nada, no va por ese lado. Pensémoslo de esta manera, pensemos en el lavado, digamos, ¿qué pasaría si este es un material quirúrgico y sobre este material quirúrgico hay suciedad? Restos de sangre, de tejido, de fluidos corporales. Cuando este material quirúrgico vaya al proceso de esterilización, que es el proceso, posiblemente es el paso siguiente, donde realmente se logra remover o eliminar toda fuente de cualquier tipo de microorganismo, si queda algún tipo de residuo, lo que sucede, ese residuo ejerce como un efecto de barrera para el agente esterilizante, que podemos ver después, vamos a ver que puede ser vapor o algún agente químico. Es como que lo protege. Entonces, por más que el proceso de esterilización sea sumamente efectivo y lo controle con los mejores controles, valga la redundancia, si ese material no fue correctamente limpio, el proceso de esterilización sobre ese material no va a ser del todo correcto. Pero además, y no menos importante, en el proceso de lavado empieza una remoción de microorganismos. Y si no, ¿por qué razón será tan importante el lavado de manos? Justamente porque con el lavado de manos empezamos a hacer una remoción importante de la cantidad de microorganismos y en realidad estamos arrancando con este proceso que básicamente apunta a eso, a eliminar o remover cualquier tipo de microorganismo. Ahora nos quedan los otros dos conceptos, el concepto de esterilización y desinfección. Y voy a empezar primero por el concepto que tal vez sea más importante y les presento la esterilización. Y ahí podemos ver distintos esterilizadores en una central de esterilización o en varias centrales de esterilización. Y básicamente lo que estoy buscando en una esterilización es como el método más eficiente o más seguro o más completo para eliminar microorganismos. Básicamente, si yo pensara en la esterilización, estoy pensando en el concepto donde realmente se elimina cualquier fuente de microorganismos. Y no solamente cualquier fuente de microorganismos, sino un tipo de microorganismos que son sumamente resistentes, que después les voy a contar un poco más, que son las esporas. Es el único proceso donde no solamente elimino todo, sino inclusive puedo eliminar estos tipos de microorganismos que se llaman esporas. Básicamente la esterilización me da el concepto de libre de microorganismos y básicamente es muy importante entender cómo se lleva adelante el proceso de esterilización. Vamos a ver distintos ejemplos. El más conocido es el autoclave, ¿sí? O esterilización con vapor, que se realiza a altas temperaturas, pero por una necesidad de procesos a baja temperatura, porque no todos los materiales que se esterilizan son termorresistentes, han ido apareciendo distintos procesos de esterilización distintos al vapor que también son tan o más eficientes que el proceso de esterilización por vapor. Como ya les había adelantado antes, es un proceso que no solamente se realiza en el ámbito de salud, más allá que hoy estamos focalizados en eso, sino en otros lugares. Piensen, por ejemplo, en la industria farmacéutica. ¿Qué pasa con un suero que tiene que ser inyectado en un paciente? ¿Qué pasa con una solución oftalmológica que me voy a poner en el ojo? Ese tipo de productos son productos que deben estar esterilizados y la esterilización se lleva adelante dentro de la industria farmacéutica a modo de ejemplo. Les puedo dar otro ejemplo de esterilización en otra industria, la industria de alimentos. Ustedes dirán, ¿qué es lo que se esteriliza en la industria de alimentos? Bueno, los enlatados. Los enlatados es muy común que luego de que se enlatan y se empaquetan, esas latas van a un proceso de esterilización y luego se etiquetan y quedan listos para ser comercializados y durar todo este tiempo que todos sabemos que duran los enlatados. Ahora presento la desinfección y a mí me gusta acá, si podría estar frente a frente con ustedes, les preguntaría ¿qué creen de diferente que tiene la desinfección con la esterilización? ¿Es lo mismo? ¿Son sinónimos? ¿Es más efectivo? ¿Es menos efectivo? Y si me remonto un poquito a lo que dije antes, que no existe mejor proceso que la esterilización o el proceso que me asegura 100% la eliminación, ahí ya les estaba dando una ayudita. Evidentemente la esterilización es el proceso por excelencia donde se logran eliminar microorganismos. La desinfección es un proceso que apunta a lo mismo, apunta a eliminar microorganismos, pero un poco menos eficiente que la esterilización. Muchas veces es suficiente
y ahora les voy a dar un ejemplo de por qué. Muchas veces no necesito esta fuerza o esta intensidad de la esterilización y con un proceso de desinfección es más que suficiente. Y pueden ver ahí algunos ejemplos, Ahí esa primera persona está desinfectando un endoscopio con una sustancia química. En el medio, esa mujer está desinfectando con agua caliente material quirúrgico. Y a la derecha hay una máquina que desinfecta, genera un vapor y desinfecta los ambientes. Básicamente es un proceso, como ya les había adelantado y como pueden ver acá, es un proceso un poco menos efectivo para eliminar microorganismos. Bueno, pero menos efectivo. No llego a eliminar esporas de la manera que lo puedo hacer con la esterilización. Y básicamente siempre busco lo mismo, es destruir microorganismos. Pero entender que básicamente el concepto es un proceso para eliminar microorganismos, pero no tiene el nivel de la esterilización. Para esterilizar, básicamente necesito esterilizador. No hay otra forma de esterilizar sin un esterilizador. ¿Está? Entonces, cuando volvamos a lo que pensábamos antes, cuando hervimos las mamaderas, ¿las estamos esterilizando? Cuando hervimos estos frascos donde vamos a colocar nuestras conservas, ¿los estamos esterilizando? Claramente no, esa olla no es un esterilizador, los estamos desinfectando. ¿Es suficiente? Posiblemente sea más que suficiente. De hecho, en el ámbito de salud hay una clasificación muy conocida, que es la clasificación de Spaulding, y Spaulding clasificó los artículos que puedo encontrar dentro de un hospital como críticos, semicríticos y no críticos. Esto ya me da una idea de críticos en qué sentido. Críticos para un paciente. ¿Qué tan peligroso sería si ese material no se eliminó 100% cualquier tipo de microorganismos? Bueno, los elementos críticos creo que queda claro. Un bisturí con el que se va a hacer una cirugía, una tijera que se usa en una cirugía, un implante que se va a colocar dentro del cuerpo de un paciente. Claramente esos elementos tienen que estar 100% libres de cualquier tipo de microorganismo. Van a entrar en lugares que son estériles, libres de microorganismos. Nuestro cuerpo, en muchas cavidades, es libre de microorganismos. Ahora los semicríticos, ahí también, es como que ahí tengo que eliminar, pero no es tan estricto. Y como ejemplos muy claros, tenemos los endoscopios, por ejemplo. Piensen en un endoscopio donde van a hacer una endoscopía, donde el endoscopio va a pasar por esófago. Por esófago, normalmente no pasa nada que es estéril. El alimento que consumimos no es estéril. Por supuesto, ese endoscopio tiene que estar libre de microorganismos de la forma más segura, pero es suficiente con una desinfección. Lo mismo que los equipos de terapia de asistencia respiratoria o asistencia respiratoria mecánica, tan de moda en este tiempo de pandemia también. Bueno, esos equipos tienen que estar desinfectados, no es necesario someterlos a una esterilización. Y después tenemos los no críticos, que también muchas veces se lavan, a veces se desinfectan, en algunos lugares un poco más exagerados, podríamos decir, lo esterilizan, pero es muy claro. Por ejemplo, la ropa de cama. O sea, probablemente la ropa de cama está solamente sobre nuestras superficies, que si por supuesto nuestros tejidos, nuestra piel está intacta, no vamos a tener ningún tipo de riesgo. Entonces esto tiene que ver un poco con entender y internalizar estos conceptos de desinfección, de lavado, desinfección, esterilización. ¿Está? Esta diapositiva es un poco para finalizar los conceptos que estábamos tratando de explicar, y donde también mostramos que el lavado es no solamente importante y fundamental e indispensable para un correcto proceso de esterilización posterior, pero fíjense este ejemplo. Lo que se puede ver ahí en la primera figurita es una superficie sin tratamiento, y eso vendrían a ser un montón de microorganismos que están en esa superficie. Fíjense qué ocurre después del lavado. Después del lavado tengo una reducción, esos números que van abajo son reducciones logarítmicas de microorganismos, pero no importa, podemos ver que en el lavado empieza a haber una reducción de microorganismos, se puede ver en la imagen. En la desinfección hay una reducción muy importante, se puede ver la diferencia entre la tercera imagen y la primera, mientras que en la esterilización es exactamente el proceso donde la eliminación es completa o estadísticamente se puede